han ofrecido Daniel y Javier sobre el aspecto legal de los sistemas de gestión de compliance, muchas veces nos surge la duda de cómo sabemos que esos sistemas de gestión que hemos implantado tienen una cierta garantía y cómo sabemos que esos sistemas de gestión van a ser eficaces y se mantienen durante el tiempo. Para eso surge la visión que nos va a explicar Olga de una empresa auditora y certificadora. Pero Olga lo va a explicar mucho mejor que yo. Muy bien, pues como dice Carlos, soy Olga Rivas, la directora técnica de los registros de certificación, que somos una organización que nos dedicamos a la certificación de sistemas de gestión. Utilizamos una metodología que no solamente hacemos auditorías de conformidad o auditorías de eficacia, sino que hacemos auditorías de capacidad. Lo que queremos ver es que si esos sistemas de gestión son capaces de implantar las estrategias de la organización. No solamente cumplir con una serie de requisitos, ¿no?, que está muy relacionado con todo lo que hemos venido hablando los ponentes anteriores sobre la cultura, ¿no?, la evaluación de la cultura. Claro, esto lo podemos hacer, bueno, porque necesitas auditores conocedores de los riesgos específicos de los sectores, de los mercados y de la legislación. El Lloyd's Register hemos apostado por la norma 19601 porque garantiza que cumple con los requisitos del sistema del Código Penal, pero también está basado en una norma internacional y pensamos que nuestros clientes que se quieran certificar en esta norma van a poder operar en mercados internacionales de acuerdo con las normas establecidas. Adicionalmente, esta norma es compatible con otros sistemas de gestión existentes como ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 de seguridad de la información, OSAS 18001, tienen una estructura que es compatible con esos modelos y por lo tanto más fácilmente implantable. En mi intervención trataré tres temas. El primero, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo es el proceso de auditoría? El segundo, los beneficios de la certificación. Y el tercero, qué desviaciones, no conformidades o oportunidades de mejoras podemos encontrar en las auditorías de sistemas de gestión de compliance con UNE 19601. Vamos a empezar con el primero, que es cómo es el proceso de auditoría. En estas auditorías tienen una diferencia del resto de sistemas de gestión que auditamos, ¿no? Necesitamos hacer una revisión de la evaluación de riesgos y de los controles implantados por las organizaciones en oficina, porque, claro, los riesgos penales son muy amplios y cubren grandes sectores de la organización. Por lo tanto, necesitamos tener un equipo auditor que sepa específicamente de esos riesgos en concretos aplicados a esa organización. Por lo tanto, necesitamos analizar para cada caso cuál es el equipo auditor ideal para poder hacer estas auditorías que hablamos de capacidad. Los procesos de auditoría normalmente tienen ciclos de 3 años, como es este caso, ¿no? O sea, empieza con una auditoría inicial, si es positivo se emite el certificado y ese certificado tiene una duración de 3 años y por lo tanto hay 2 visitas anuales de mantenimiento, ¿no? Entonces vamos a empezar por la auditoría inicial. La auditoría inicial tiene 2 etapas, la fase 1 y la fase 2. La fase 1 está dedicada a la revisión de la documentación y la planificación de la fase 2. Y la fase 2 es la auditoría en sí mismo, la auditoría de los departamentos para ver la implantación de esa cultura de compliance. ¿En qué consiste la fase 1? La fase 1 consiste en confirmar que el sistema de gestión de compliance de la organización primero cumple con los requisitos de UNE 19601 y en segundo lugar que es apropiado y completamente ad hoc para esa organización. Es decir, que auditaremos a nivel documental todos los requisitos de la norma y auditaremos los puntos de planificación, los primeros puntos relacionados con la planificación, las políticas, el contexto, la evaluación de riesgos y qué controles se han establecido para que esos controles estén dentro de los procedimientos, ¿no? Y también veremos si están suficientemente preparados para pasar a la fase 2, si han llevado a cabo su programa de auditoría, si tienen un nivel de implantación adecuado. Podemos pedir, por ejemplo, también los planes de formación, no para solicitar los registros o hacer las entrevistas, pero sí para saber que el nivel de implantación es adecuado para pasar la fase 2. También prepararemos el plan de auditoría ya específico para la fase 2 y confirmaremos que el equipo auditor asignado es el correcto. ¿Quién suele estar en esta auditoría? Pues suele estar
¿quién suele ser el sufridor? Pues suele ser la persona de compliance y también la alta dirección, porque necesitamos que nos explique cuál es la estrategia de la organización en temas de compliance. Muy bien. Vamos a pasar a la fase 2, que es la auditoría inicial, ¿no? Ya tenemos entre la fase 1 y la fase 2 suele pasar entre 1 mes y 3 meses. El plazo máximo permitido es 3 meses y el plazo mínimo es 1 mes. Esto lo elige el cliente en función de los resultados que ha tenido en la auditoría, ¿no? En función de, porque tiene, como consecuencia de la fase 2, se hace un informe de auditoría con una serie de debilidades que se deben corregir y se espera, lo primero que se hace cuando se empieza con la fase 2 es revisar las acciones correctivas que se han tomado para esas debilidades que se han detectado. Entonces hay cierta flexibilidad en el plazo que separa la fase 1 y la fase 2. Entonces, en la fase 2 lo que se van a auditar ya es la implantación de los riesgos específicos, de cuál es el nivel de cumplimiento de objetivos, de cuál es la eficacia de la formación, de que se están haciendo los controles, que cuando los controles no dan los resultados esperados se toman acciones, que se hacen las auditorías internas, que se abren acciones correctivas de mejora en cada uno de los departamentos. Y en esta fase ya se auditan a todos los departamentos que tengan riesgos que sean mayores que bajos, según dice la norma, ¿no? Riesgos que sean riesgos penales significativos y que necesiten controles. Entonces los interlocutores pues pueden ser desde el órgano de gobierno hasta la alta dirección, compras, recursos humanos, comercial y cualquier departamento que tenga un riesgo, pues no sé, por ejemplo, una empresa de seguridad alimentaria, ese es un riesgo penal. Entonces también habría que ver cómo se gestiona ese aspecto. Muy bien, entonces esta visita concluye, la visita de auditoría concluye con una reunión de cierre en la que se deja un informe que se exponen los resultados de la visita por la evaluación y se deja un informe que puede haber una serie de no conformidades y de puntos fuertes, ¿no? Si las no conformidades son mayores, se esperan unas acciones correctivas que tienen que ser verificadas antes de realizar la recomendación del certificado. Si las no conformidades son menores, se espera simplemente un plan de acciones correctivas que se verificará su implantación en la siguiente visita, ¿no? Hay una revisión técnica en las oficinas, o sea, una comisión independiente de la entidad de certificación revisa que todo se ha llevado a cabo correctamente y se emite el certificado. Y a partir de allí, en el año siguiente, en los 2 años siguientes, se realizan las visitas de mantenimiento. El objetivo de las visitas de mantenimiento es comprobar que el sistema de gestión sigue estando implantado y que mejora, que las herramientas de mejora, o sea, que no es un sistema estanco, sino que cada vez hay una serie de objetivos que se van llevando a cabo, unos objetivos de mejora que son comunicados a la organización, basados en unos programas con recursos responsables y que realmente están orientados a los aspectos clave de la organización. En estas visitas de mantenimiento hay una serie de elementos que nosotros llamamos mandatorios, que siempre se revisan, que son por los cambios legales, la evaluación de riesgos, cómo afectados son los procedimientos, y otros que no son mandatorios, que se revisan la mitad en cada una de las visitas. O sea, que dijéramos que en estas 2 visitas de mantenimiento, al final del ciclo, hemos revisado de nuevo el sistema de gestión. Muy bien. Vamos a pasar al segundo tema, que eran los principales beneficios de la certificación. Para nosotros, desde nuestro punto de vista, hay una serie de beneficios externos que se dispone de un certificado por una entidad independiente que demuestra el compromiso de la organización con el cumplimiento legal y también con los valores éticos y de responsabilidad social. Pero también hay una serie de valores internos que estas auditorías, tanto internas como externas, y esta sistemática de tener planes y llevarlos a cabo, cambian la cultura de las organizaciones, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? El objetivo de esta norma es cambiar la cultura de compliance de la organización. Y eso, claro, ayuda a las organizaciones a ser más sostenible y a ser mejor valorado por los inversores. Por lo tanto, es una ventaja competitiva que posiciona
a las organizaciones como organizaciones de éxito, mejorando su imagen y las relaciones que tiene con los grupos de interés. Y por último, trataremos de cuáles son las desviaciones más habituales en las auditorías de certificación. Las he establecido como en cinco grupos, ¿no? La primera está relacionada con el liderazgo y compromiso de la dirección y el órgano de gobierno. En las últimas revisiones de ISO 9001 y ISO 14001 se ha hecho mucho hincapié en la figura de la alta dirección, promoviendo la estrategia, incluyéndola todo lo que es el proceso estratégico en el sistema de gestión. Y la alta dirección ha adquirido un papel clave. En el caso de una de 19.601 no solamente es la alta dirección, sino que es también el órgano de gobierno. Se rinden cuentas, en este caso, al órgano de gobierno, que es el que establece las políticas de compliance y además de realizar la revisión por la dirección o la revisión por el órgano de compliance, se realiza también una revisión de todo el sistema por el órgano de gobierno. Entonces, este es un elemento nuevo que no siempre ha encajado bien en todas las organizaciones. Otro tema es el tema de las responsabilidades y las competencias. Es muy importante que las responsabilidades estén bien definidas, empezando por el órgano de compliance, que tiene que estar en el organigrama en una posición en la que tenga independencia y autonomía, pero que también sea conocedor del proceso y realmente el sistema de compliance sea un sistema que esté integrado en los procesos de negocio. Entonces, para cada organización, dependiendo del tipo de organización, hay una posición concreta en el organigrama con unas responsabilidades definidas que tienen que estar acordes con esa organización. Lo mismo para las responsabilidades y competencias del resto de la organización, que tienen, pues, por ejemplo, tanto del órgano de gobierno, la alta dirección o personas especialmente expuestas a los riesgos o de toda la organización. Cuando hablamos de esto, no hablamos solamente hablamos de competencias, no hablamos solamente de formación. La norma no requiere solamente tener unos planes de formación, sino requiere definir cuáles son las competencias para cada uno de estos puestos. Y eso nos ayudará a evaluar, cuando hablamos de competencia, hablamos de evaluación de la eficacia de esa formación, ¿no? Porque podemos hacer una formación, pero puede ser que no sea eficaz para ejecutar en su puesto de trabajo. Entonces, al definir esas competencias, nos lleva a que tenemos que evaluar esa eficacia. El tercer aspecto que me gustaría destacar está relacionado, también se ha comentado, está relacionado con el alcance del sistema de gestión. Es muy importante el contexto, porque muchas veces hay muchas organizaciones que entran directamente a los riesgos, a identificar los riesgos penales de una manera muy detallada, cuando es muy importante analizar el contexto, es decir, tener una visión de helicóptero de qué tipo de gobierno y estructura de organización tenemos. Si somos una sociedad limitada, una sociedad anónima, cuál es el reglamento del órgano de administración, si pertenecemos a una corporación, qué organizaciones dependen de nosotros, qué organizaciones tenemos control, si tenemos control financiero o control operacional, cuál es el tamaño de nuestra organización, cómo se han definido los procesos de tomas de decisiones para las compras o la relación de personas autorizadas y las características. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a enfocar el sistema, como también se ha comentado por Javier y Daniel, de una forma integral, ¿no? Esta norma nos dice que tenemos que tener un alcance que cubra un alcance objetivo y subjetivo, ¿no? Nosotros nos queremos certificar de este alcance, pero tenemos que tener en cuenta si hay socios de negocio sobre los que tenemos control. Y esos socios de negocio sobre los que tenemos control operacional o financiero tienen que tener también un sistema de gestión como el nuestro o uno que nosotros podamos controlar y que estemos satisfechos con ese sistema de gestión. Entonces, claro, si no tenemos esta visión de contexto y el alcance, es difícil que tengamos un sistema de gestión adecuado a esas necesidades. Con respecto a la identificación y evaluación de riesgos, que como decía Daniel, es el corazón del sistema, también hemos encontrado algunas debilidades, por ejemplo, es no relacionar el riesgo penal con la actividad concreta en la que se está llevando a cabo. Eso da problemas a posteriori porque una vez que ya ese riesgo se ha evaluado, se tienen que establecer los controles, ¿no? Y si tenemos la actividad concreta muy definida,
podemos establecer líneas rojas de control en esas políticas o en esos procedimientos, mientras que si no está definido queda, vamos a decir, como ambiguo, ¿no? Entonces nosotros, claro, esperamos que, no sé, pues por ejemplo, se ha comentado la política de regalos, ¿no? Esperamos no solamente que haya un registro, sino que se definan cuáles son las líneas rojas que son aceptables para esa organización y las que no son aceptables. Entonces, si esas actividades no se definen claramente en la evaluación de riesgos, luego es muy difícil transmitirlo en los procedimientos, en la cultura, y que la gente tenga claro cuál es el nivel de aceptación por la organización de esos riesgos. Y por último, el último aspecto que también hemos encontrado desviaciones tiene que ver con las auditorías internas, que el personal que realiza las auditorías internas tiene que ser competente en la realización de auditorías de sistemas de gestión y de cambio de cultura. O sea, no son auditorías financieras o no es simplemente una persona que sea experta en compliance, sino que tiene que enfocar la auditoría de una forma que sea una herramienta de mejora para esa organización y poder conseguir la cultura de compliance, que es el fin de la implantación y certificación de esta norma. Muy bien, pues muchas gracias.